Bueno, Hola, entramos buenas tardes, señora en profesora. tarea, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me contaron que les fue bárbaro con todas las materias y que están muy contentas con el desenvolvimiento de todos los colegas docentes, cosa que me pone muy feliz. Eh, ¿Cómo les fue con la lectura del texto que teníamos para hoy? ¿Pudieron verlo? A pesar de sus parciales, ¿no pudieron verlo? Sí, sí, está muy bueno porque es tipo como una investigación, como el desarrollo, está muy interesante. ¿Alguien más lo pudo leer? ¿No? Cree. Para Cricri que no lo leyeron y está todo bien, no tengo problema que no lo hayan leído, nomás para saber, digamos, cómo venimos con eso. ¿Alguien lo leyó? O sea, voy a partir de presuponer que nadie, aparte de Adriana, lo leyó. Yo lo leí, profe. Vicky lo leyó. ¿Y qué te Eh, pareció? Me gustó. Algunas cosas se me complicaron, porque no todo entendí, pero me gustó. Estuvo interesante. Bien, lo que tiene el texto que tenían que leer para hoy, que vamos a trabajar hoy, y que la invitación obviamente es a que puedan pegarle una leída. Es un texto de dos trabajadoras sociales, lo cual en principio es interesante porque venimos leyendo algunos y algunas autoras, sobre todo de la profesión. Pero también venimos bordeando corrientes más filosóficas, digo, como que teorizan de otros lugares, y en este sentido, estas dos autoras son trabajadoras sociales, y esto que decía Adriana, parten de dos experiencias disímiles, pero dos experiencias de intervención concreta, con lo cual hay en esta cosa de entender por lo menos qué es lo que están mirando, me parece que ese entramado es más claro, porque de hecho hay el desarrollo del primer eje que escriben es justamente describir esas dos experiencias. Entonces, ahí en principio también nos da pauta para que esto que a veces es como medio filosófico y que es del mundo de las ideas, que a veces como que nos cuesta meternos ahí, en ese sentido propone, digamos, un recorrido inverso, o sea, parten de, che, esta es la experiencia o estas son las dos experiencias, y a partir de ahí empiezan a teorizar, con lo cual es bastante más amable la presentación del texto. Esperen que les voy a compartir. Yo ayer, profe, lo busqué Sí, en el momento que me pude sentar y no estaba el texto. en el campus no, se los había puesto en el grupo, me di cuenta hoy, ya lo Ah, colgué y ya perdón. colgué el de la semana que viene también. Sí, ahora sí vi que estaba, lo estoy imprimiendo en este momento. Ayer a la Ok, noche, cuando pude sentarme, por los sí. días de locura de trabajo, y ayer a la noche me dispuse y no lo encontré. Perdón, no Sí, lo leí. perdón, me di cuenta hoy cuando entré para abrir que tampoco había armado el campus, así que vamos, el BBB. Pero digo, ya colgué el de la semana que viene, pero sí estaba en el grupo. Pero nada, igual esto es un texto medianamente abordable. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, sí, sí. Bien, la semana pasada, ¿se acuerdan que teníamos dos textos? Que uno era este y el otro los saberes o los pensares populares, y habíamos desdoblado en esto que teníamos un encuentro de Changui, así que es la parte 2 de cotidianeidades populares, de intervención en la trinchera. La semana pasada, obviamente, nos centramos más en la primera de estas dos categorías, las cotidianeidades populares, y hoy vamos a centrarnos más en intervención en la trinchera, que ahora vamos a ver de qué trata. Las autoras, les decía, son dos trabajadoras sociales, Belén de Moy, que es licenciada, y Romina Olejarczyk, que es doctora en ciencias sociales.
El texto se llama Habitar la trinchera, potencia y política en el trabajo social. Con Belén de Moy, debo decir que compartí en algún momento hace mucho en Avellaneda, justamente. Parte de las experiencias que ellas van a tomar, ahora vamos a ver, una de las experiencias es de Avellaneda y con ella hemos compartido. Les conté que estuve en Envión, digamos, en esa génesis de ese programa, y Belén estaba en la sede de Villa Corina de Envión, acá en Avellaneda. Después, bueno, después tuvo otro recorrido por programas de Hábitat, y hoy se desempeña en la UNPAS, en trabajo social en la UNPAS. Y de Romina la verdad es que no la conocía, digo, no tengo el itinerario, pero de Belén, por esto que en algún momento cruzamos, sí le tengo como más el rastro. Van a ir, yo les contaba, analizando dos experiencias concretas de intervención, una en torno a políticas habitacionales en Avellaneda, y la otra es una experiencia de relocalización de población en lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo. En la introducción van a estar describiendo de qué tratan estas dos experiencias, y hay además una caracterización de la política pública como cristalización de tomas de posición que asuma el Estado, digo, bien definición de Oslak y O'Donnell, que estoy convencida que, más allá de lo excelente que son mis compañeros docentes, por lo que me dijeron en la previa, entiendo y asumo que esa definición la tenemos medianamente conocida, trabajada, me dirán que sí o que no, pero digo, yo la asumo como trabajada. Me pueden decir si sí o si no. Sí, profe, ya lo vamos viendo en varias materias a las categorías de cómo la toman esos dos autores, así que... Bien, esto de la G, cómo un problema entra en la G, digamos, toda esa definición en la que van a estar trabajando las autoras. Les decía, en estas dos experiencias que analizan, donde afirman que los profesionales despliegan, saberes expertos en la delimitación de criterios, que ahora vamos a ir viendo de qué tratan estos saberes expertos y de qué trata esta delimitación de criterios. Y van a afirmar que en la implementación de una política pública es posible afirmar que existen espacios donde se materializa la interacción entre tres actores diferentes, que son los profesionales, los funcionarios y los destinatarios de la política pública. Esperen que... Lo que van a estar haciendo en el... Esperen que en realidad más... van a plantear dos tesis fundamentales que son: en primer lugar, pensarnos como profesionales en ámbitos de implementación de políticas públicas. Van a estar desarrollando ese concepto. Y por otro lado, reconocernos como trabajadores de base. Le van a dar una vuelta. Ahora vamos a ir viendo qué trata, pero digo, las dos ideas que van a estar intentando desarrollar son esas. Digo, por un lado, cómo nos insertamos en el marco de la ejecución de políticas públicas, en este caso habitacionales, y por otro lado, de qué manera podemos reconocernos como trabajadores de base. Esas son las dos ideas centrales que van a estar desarrollando en el texto. Y decíamos recién acá esto, en esa interacción entre estos tres actores, que son los funcionarios, los profesionales y los destinatarios, lo que ellas encuentran es algo que Giddens llama puntos de acceso a los sistemas de expertos, o lo que Signorelli llama ventanillas del poder, y que fundamentalmente refieren
a esos lugares, a ese intersticio, a ese caminito que une o que vincula, que permite el encuentro entre un conocimiento experto, ¿no? Del lado de quienes detentan criterios de acceso, quienes detentan los recursos, quienes detentan la capacidad de evaluar, y por otro lado, los destinatarios o un saber profano, digamos, hablan de un saber experto contra un saber profano, y esto podríamos vincularlo con el texto que estuvimos viendo la semana pasada de Amejeira y estos saberes populares, que lo que portan son demandas o necesidades. Entonces, entre estos dos actores lo que van a encontrar son esos puntos de encuentro, de diálogo, de acceso inmediato, que son los puntos de acceso o las ventanillas de poder. Y hablan, y ahí les busqué una imagen de trinchera que me parece que grafica un poco el modo en el que están pensando esa trinchera, no solamente como un espacio de refugio, sino como un espacio, en principio, que tiene bastante más que meramente, que no es poco, digo, pero no solamente un espacio de refugio donde estar cómodos y demás frente a algún tipo de balacera o de problemática, sino que me parece que lo que tenía esta imagen, y por eso me gustaba traerla para compartir, es que, a ver, hay enfermería, hay puesto de comunicación. En este sentido me gustaba, digamos, como que hay bastante más, hay un vigilante, hay servicios, digo, me parecía que hay en ese espacio posibilidades de. En ese sentido me parece que están pensando la trinchera. Y acá lo que les marcaba es, la van a estar mirando de dos maneras. Una como desde una perspectiva relacional, y después las van a estar mirando en clave más estratégica en relación a la intervención. Desde la perspectiva relacional, lo que van a estar mirando, afirmando y demás a partir de las experiencias que les contaba recién, es que en principio es un espacio de interacción entre saberes. Les decía recién, digo, los dos tipos de saberes que van a ver las autoras son, por un lado, ese saber experto o ese conocimiento experto, donde obviamente ubican al trabajo social, y ese saber profano, que Amejeira llamaría conocimientos o saberes populares, que están en permanente interacción. Van a decir también que desde esta perspectiva relacional es posible pensar la intervención del trabajo social y la implementación de políticas, en esto de que ellas llaman, hay versiones en la implementación de las políticas públicas. ¿Y qué son las versiones en la implementación de políticas públicas? Es cierto lo que marcaban recién, ya no me acuerdo si en la previa o cuando ya dimos inicio, me parece que en la previa, que en su formación las agarró el tema de la pandemia, entonces también digo, dudo de cuánta experiencia tienen en relación a poder ver el lugar del trabajo social en la implementación de las políticas. Esperen que necesito ir a verlos. Lo que pensaba es, ¿son homogéneas o son únicas las maneras en que implementamos políticas públicas en el territorio? Y estoy pensando en mi experiencia particular, digo, en esto de, les contaba la otra vez, digo, no me acuerdo si quedó grabado o no, de qué tipo de mulas hacíamos a lo que era la Secretaría de Inclusión en relación a cuáles eran los jóvenes que podían ingresar al envío. Entonces, hay ciertas versiones de los programas, hay ciertas versiones de los criterios en relación a la implementación de políticas públicas en territorio. A eso refieren las autoras. Eso lo ven, queda claro, digamos, como, yo no sé quién ha tenido experiencias, quizás Marcelo, que trabaja, por lo que viene comentando, trabaja en algún espacio vinculado al desarrollo de la profesión, pero nunca la implementación de políticas, esto que se piensa, digo, ese documento de gestión en relación a
cuál es la población, cuáles son los criterios para que ingrese una persona al programa y demás. Estos son todos, digo, lineamientos que obviamente son objetivables y que han sido objetivados y que permiten pensar cuál va a ser el mundo con el que vamos a estar trabajando, cuáles van a ser esos criterios. Ahora, después somos personas de carne y hueso trabajando en territorios con las complejidades y las singularidades que tienen esos territorios, también trabajando con personas de carne y hueso, y en ese cruce entre esos dos mundos que decíamos, o sea, es verdad, están los funcionarios, pero en el encuentro entre los profesionales y los destinatarios, también empiezan a haber versiones de la implementación de las políticas públicas. A eso refieren con este segundo ítem de perspectiva relacional. Que no quiere decir ir en contra, pero insisto en que son esos lugares de quiebre, esos intersticios por donde, en general, aparte y es parte también de la estrategia de intervención de trabajo social, vamos encontrando los lugares por donde ir sondeando y poder ir humanizando también la intervención y dándole ese lugar. Dice Danani, y de ahí toman este juego de palabras, que el trabajo social es una mediación de mediaciones. Que básicamente es estar en el medio, que veíamos recién en este cuadrito, estar en el medio entre funcionarios y destinatarios, entre la política y estas versiones, entre lo que dice el documento de gestión y lo que ocurre en el territorio. Muchas veces lo que se plantea como objetivos en determinado orden y nosotros después en territorio vemos que, che, esto así de esta manera en este momento, bueno, eso es parte también de esas mediaciones que vamos realizando en ese acercamiento a los destinatarios. Y después toman en esta caracterización de la perspectiva relacional de la trinchera una definición, un juego de palabras que es de Bourdieu, que es pensar también esta intervención como la mano derecha y la mano izquierda del Estado. En ese sentido, Bourdieu habla de una mano izquierda del Estado compuesta por todos los agentes que dependen de él, y una mano derecha en oposición que está compuesta por los organismos públicos y privados encargados de las finanzas, y lo que dice Bourdieu es que en general una mano desconoce a la otra o se opone a lo que hace la otra. Ese es ese juego o esa idea que hay en torno a la mano derecha y la mano izquierda del Estado. En ese mismo sentido lo toman las autoras. Esto que por ahí contaba la semana pasada Marcelo de la implementación de la política pública, pero es que tenía que elegir a quién dárselo. O sea, por una estaba bueno darlo, pero ¿a quién se lo das? ¿Cuál es el requisito? Entonces estás en el medio entre qué hago con esto que tengo y no es para todos. Absolutamente. Bueno, digamos, bárbaro que lo traes, Adriana, el ejemplo que traía Marcelo la semana pasada, si lo miramos, va a cruzar estas cuatro características. Digo, claramente, y sobre todo, digo, pensando ahora esta última de mano derecha y mano izquierda, absolutamente, es desconocer la mano derecha, pensando en esta cosa de las finanzas y demás, desconociendo absolutamente ese saber experto que está diciendo como, che, acá lo que tengo es un montón de personas y me estás dando 2 lugares, 3 lugares, los que fuera, donde digo, para que quede claro, es una relación sumamente tensa entre estas dos vertientes o estas dos manos del Estado. Y les decía que hay una segunda perspectiva que proponen, que es esta perspectiva estratégica de la trinchera. Y ahí van a dar 3 características para pensar un término que en realidad traen del IPSI en relación a los trabajadores de base, y que ahí está el término en inglés. Es un término que usa l'IPSI en 1980, y lo que, digamos, es interesante la noción porque a lo que refiere es, digamos, lo que intenta argumentar es que en la implementación de la política,
al final, las personas que realmente implementan la política, va a decir, son la policía y los trabajadores sociales. No nos vamos a meter ahora con esa, digamos, pero sepamos que también, digo, 1980, pensando en los desarrollos teóricos y filosóficos de Foucault, de Donce, los demás, hay claramente toda una mirada parapolicial del trabajo social, pero digo, va a estar, digamos, esa definición tiene que ver con empezar a entender que más allá de lo que los funcionarios o quienes toman decisiones en relación a la implementación de políticas públicas, quienes realmente van a estar implementando esa política en el territorio, en la institución, con los destinatarios, son los trabajadores, en este caso, son los trabajadores sociales. Y ahí las autoras van a caracterizar el pensarnos como trabajadores de base en relación a, por un lado, la capacidad de toma de decisiones que afectan la vida de los ciudadanos, y acá es como muy lineal en relación a esta definición que les daba de Lipsitz. Después lo que van a notar es que hay una cierta o una relativa autonomía que nos brinda un margen de discrecionalidad y un poco, digo, si volvemos al ejemplo que traía Adriana, que había traído Marcelo la semana pasada, insisto en lo relativo que es ese margen de autonomía y también el angosto margen que hay en relación a esa discrecionalidad, pero que efectivamente existe. Y una tercera característica es la de desconocimiento, y ahí a lo que apuntan es que es cierto que desconocemos en general los motivos que llevaron a los funcionarios a, en primer lugar, a pensar la política pública. Podemos suponer, pero ahora, ¿qué es lo que hizo que un grupo de funcionarios dijera como, che, tenemos que hacer algo en relación, no sé, por ejemplo, pensando en potenciar trabajo? Y en este contexto lo podemos implementar, somos trabajadores sociales, necesitamos realizar informes sociales para que la gente ingrese al programa. Es posible que nos imaginemos a qué estaba apuntando el gobierno cuando piensa en tenemos que armar un potenciar trabajo, porque claramente no abunda el trabajo y es un contexto de absoluta incertidumbre en relación al trabajo. Ahora, concretamente, si la decisión del gobierno, en este caso, a través del Ministerio de Desarrollo de Nación, era genuinamente atender a la demanda de trabajo o era una cuestión especulativa porque es año de elección, digamos, hay un punto en el que es cierto que desconocemos los motivos que llevaron a los funcionarios, van a decir las autoras, a delimitar las orientaciones de la política pública. Ahora, ¿qué es lo que proponen las autoras? Pasar de trabajadores de base a trabajadores de trinchera. Esa es la gran propuesta que realizan en el texto. Y recuperando las tres características que mencionábamos recién, decían, está todo bien, es cierto que tenemos, por ejemplo, una relativa autonomía. Ahora, ocupamos un lugar privilegiado que combina saber experto con proximidad, con ese otro, con esa otra, en ese territorio. Entonces, podemos seguir viéndolo como, a ver, como una deficiencia, como una carencia, como una limitación, pero también hay un montón de potencia en este ocupar lugares que son privilegiados, porque es cierto que después en esa cotidiana, les decía, un funcionario de escritorio puede pensar como estaría muy bueno hacer esto, aquello, y también el estar ocupando estos lugares también nos da esta plasticidad de saber como, no, esto por acá, digamos, pongo un ejemplo. Cuando me convocan para pensar el envión, en ese momento era la mujer de quien era en ese momento intendente en Avellaneda, que era Cacho Álvarez. No sé si creen que necesito ir a verles la cara, si dejo de hablarle a la computadora. Cacho Álvarez, no sé si lo llevaron a conocer, un personaje bastante particular del conurbano, o sea, es como bien varón del conurbano, que después fue
digamos, él deja de ser intendente en Avellaneda cuando, en medio de, como pasa ahora con Ferraresi, que pasó a ser ministro de Nación, Cacho Álvarez en su momento pasa a ser ministro de Desarrollo en la provincia de Buenos Aires. La mujer de Cacho Álvarez, socióloga, y socióloga muy de escritorio, en algún momento, yo en esto de que estaba en Maciel con el de por vida, paveando desde San Telmo y actividades deportivas y qué sé yo, digamos, como en ese mundo, ¿no? Con ese mundo de felicidad, me convocan y lo que me da, digamos, en principio me cuenta, digamos, cuál era la población con la que tenía intención de trabajar, que era una categoría que detesto profundamente, que son los ninis. No porque, digamos, a ver, no me opongo a que pensemos en pibes que no trabajan o no estudian. El nini me molesta mucho, que ya se los dije, digamos, es una categoría que me molesta en principio bastante, porque pensar que un pibe de 16, 17 años, porque es pobre, tiene que trabajar desde el Estado, y me parece que no. Después veamos de qué manera podemos pensar que un pibe de 16, 17 años, que vive en este caso en Isla Maciel, pueda no trabajar o pueda no salir a cartonear para ir, digamos, pero como nini me molesta. Digamos, como Estado no le exigiría que trabaje eso, a eso apunto con mi enojo. Bueno, me convocan, digamos, me cuentan que era esta la población con la que querían laburar, y me da una grilla con las actividades que se imaginaba, y que eran inglés y computación todos los días. Y yo ahí como, aparte me salió una risa como honesta en el sentido de, yo entendí cualquiera. Yo entendí que teníamos que trabajar con pibes que no están vinculados con la escuela o que vienen con mucho déficit en esa vinculación escolar, pibes que tienen problemas con algunos consumos, pibes que tienen algún tipo de problema con la ley penal juvenil, digamos, como me imaginaba esa población, y me dice, sí, es esa población, digo, entonces, esa grilla, dame 10, 15 años para llegar ahí, y si es que dentro de 10, 15 años nos parece pertinente que hagan inglés y computación todos los días, pero, digamos, ¿por qué les traía este ejemplo? Porque en esto de estar en este nivel de proximidad con esos otros, también hace que esta combinación con ciertos saberes que traemos de la academia y demás, hay ciertas cosas en relación a la implementación de una política pública que podemos ver como, che, con esto no vamos a poder avanzar porque no es para no porque no pueda ser aspiracionalmente algo que podamos proyectar a 10, 15 años, digo, no porque son pobres no puedan hacer inglés y computación, que digamos, quiero que eso quede claro, pero lo que refiero es que si genuinamente tenemos que laburar con pibes que tienen un montón de otras carencias, no me metas esa grilla porque no tiene absolutamente nada que ver ni con la población ni con la intervención que podamos pensar en relación a esa población. Entonces, en ese sentido, les traía el ejemplo de, es cierto que ocupamos un lugar privilegiado donde combinamos ese saber experto con esa proximidad. Profe, el saber Sí. experto, no me quedó claro eso y dije, bueno, por ahí después en el transcurso lo entiendo. Cuando habla de saber experto, ¿a quiénes se refiere específicamente? Porque suponemos que nosotros el día de mañana vamos a ser trabajadores y trabajadoras sociales y vamos a ser expertas, ¿o no? ¿A qué expertos se habla de al saber profesional, al poder proyectar, al poder planificar, al poder evaluar, todo eso es el saber experto. Porque no nos insertamos como vecinos o como un montón de experiencias, sino como profesionales. El saber del profesional es el saber experto. A eso van a estar refiriendo. Entonces, ¿el saber del trabajador social también es experto? El saber del trabajador social es el saber, digamos, a ver, el trabajo social se ubica dentro del mundo del saber experto. Pero, profe, te hago una consulta, ¿no? Pues yo te estoy escuchando, Sí. no puedo leer el texto porque vengo rindiendo parciales, haciendo trabajos prácticos, pero más o menos por lo que voy escuchando y lo voy relacionando con el trabajo. Muchas veces, a ver si es lo que vos querés decir, el saber profesional está alejado de la realidad misma. A nosotros, cuando yo recién empecé a trabajar con el Ellas Hacen, me mandan
una encuesta que teníamos que hacer a las 3.200 mujeres, 3.300 que estaban acá en Moreno, y me lo había hecho una profesional, con su saber profesional del Ministerio de Desarrollo, y una de las preguntas era, ¿fuiste abusada, sí o no? Entonces, yo cuando leí eso, Qué linda pregunta. claro, yo cuando leí eso dije, esto es una joda. Y la llamo a mi jefa y le digo, me dice, yo voy a dar el nombre, no me importa nada. Me dice, Adri, ¿te mandó la encuesta? Sí, le digo, leí la pregunta 8. Y la leyó y me dice, no, está equivocada. Digo, preguntale. Digo, porque yo no le voy a preguntar a una mujer que vive en Trujillo, al fondo, ¿qué le pregunto? ¿Fuiste abusada, sí, por un pariente o no? Digo, es lo que faltaba. Entonces, a veces, esto que vos decías, o es lo que yo vengo relacionando, que a veces el saber profesional, el presupuesto y el trabajador de trinchera están como que hay muchas ideas, pero está cada uno por su lado. O sea, es rara la vez que vos ves que están todos encadenados en un fin. Al menos esa es la sensación que yo tengo a veces. A veces sale todo bien y a veces no. Cada uno está por un lado. Te mandan un trabajo para hacer y te piden, no, mirá, conseguime una sede con wifi y 20 computadoras. ¿En Moreno a dónde? Entonces, como que hay a veces una falta de realidad de la gente que está haciendo los proyectos. Pero por eso, a ver, mira, sigamos acá. Hablaban de 3 tipos de actores en relación a la implementación de políticas. El mundo de los funcionarios, que no quita que en el mundo de los funcionarios no haya profesionales. La implementación de 2 políticas habitacionales diferentes y los destinatarios. Y lo que van a estar analizando fundamentalmente es la relación entre profesionales y destinatarios. O sea, esta la relación que van a estar mirando. No desconociendo que hay quienes macropolíticamente piensan y delinean y argumentan y establecen también el momento en el que se va a implementar o en el que se va a alargar una política, pero tiene que ver con el mundo de los funcionarios, insisto, no quita que no sean también profesionales quienes ocupan esos lugares y quienes toman esas decisiones. Ahora, lo que van a estar, eso por un lado. Por otro lado, van a hablar de 2 tipos de saberes, el saber experto y el saber profano. Saber profano ubicado en el destinatario, que pensándolo en clave de Aldo Amejeiras, que veíamos la semana pasada, es ese otro saber popular que hay que revisar, donde hay que colocar como, che, esto también es saber, esto también es conocimiento, hay que poner en valor, pero diferencian estas 2 autoras un saber experto de un saber profano. Que muchas veces en los territorios, además de los profesionales y todo, hay que buscar a los referentes, y cuando hablamos de referentes no hablamos a veces de profesionales, sino de la gente del barrio, la gente que vive ahí mismo, la gente que conoce, la gente con la que los vecinos y vecinas se referencian. Cuando uno entra al barrio sabe quién manda en el barrio, sea el barrio que sea. Está bien, pero todo eso para estas 2 autoras es saber profano, no es saber experto en el sentido de una implementación de política pública, digamos. No es que van a decir como solamente tenemos conocimiento o saber. Esperen, ay, perdón, me había ido, te silencié, pero porque me venía un eco. No, me venía un eco y ahí la silencié, Abigail. No experto en contraposición a que del otro lado no hay saber. Sí en la implementación de política pública en relación a tenemos las herramientas para evaluar, para fijar criterios, para argumentar, en ese sentido un saber experto. O sea, están analizando implementación de política pública. Esperen. Profe, una consulta. Sí. Que, bueno, yo cuando empecé la clase te había dicho que algo no me había quedado claro en el texto. Cuando lo empecé a leer, que hablaba de saber experto y profano, me imaginé que, bueno, del profano se relacionaba con el pensar popular que habíamos trabajado la clase pasada. Lo que no me quedaba claro, que ahora con lo que explicó Marcelo un poquito más, como que se me aclaró un poco,
y que me quería sacar la duda, el tema de que este trabajo de trinchera, digamos, se relaciona con la disputa entre el saber experto y el profano, digamos. Es eso, que una cosa es lo que nosotros sabemos y otra cosa es lo que se nos presenta en la realidad. No sé si me expliqué Ahora, bien. no entendí la pregunta con la trinchera. Eh, que viste que en el texto habla de que el trabajo de trinchera es como un espacio de disputa. Sí, sí, no, sí, sí, es un espacio de disputa todo el tiempo, todo, digo. A ver, pensar una política pública también tiene que ver con disputa, no es que homogéneamente aparece una política pública, sino que lo que cristaliza en todo caso es una determinada posición en relación a alguna disputa que se dio en torno a cómo nombramos un problema, qué tipo de solución pensamos y más. Ahí hay disputa. Hay disputa en la trinchera, sí, también, por esto que yo les decía recién de, che, existen, esperen que se me fue, existen versiones en relación a cómo se implementa la política pública. Eso no es armónico. O sea, si yo estoy en un barrio laburando, esto que le pasaba a Marcelo, eh, cualquiera de los ejemplos que trajo Marcelo, el de hoy o de la semana pasada, me mandan una encuesta y una de las preguntas es, ¿fuiste abusada sí o no? Ahí no hay ninguna armonía, hay un malestar atómico, hay un llamado que uno hace para putear a alguien que se le ocurrió poner una pregunta de esa magnitud en una encuesta. Eh, Digo, todo el tiempo hay disputa. Ahora, no disputa en relación a el lugar en la vinculación con esos otros, sino en todo caso lo que van a estar haciendo es reconocer que en ese lugar, en esa trinchera, como espacio de intervención, como espacio de encuentro, y hay ciertas potencias. En principio, esto que decíamos recién, digo, pensar la intervención en un territorio concreto, pensar esa intervención en la proximidad y en el encuentro con otra persona, con el destinatario de la política pública, eso es una potencia, digo, porque finalmente el encuentro con ese otro lo tenemos, digo, en calidad de trabajadores sociales y por eso digo el saber experto, no en calidad de me acerqué porque me pintó que tenía ganas de trabajar con Hábitat y qué sé yo, digamos, como no, sino en calidad de trabajadores sociales, en calidad de profesionales y en calidad de estar detentando un determinado saber experto en relación a definir criterios, quién puede ingresar una política o no, esto que decía Marcelo la semana pasada, bueno, tenemos esta población, ahora hay 2 recursos para asignar a 30 personas. Bueno, todo eso es ese segundo punto que dice, tenemos herramientas de interpretación para dilucidar objetivos implícitos u ocultos de la política pública, y esto que les decía recién, puede la política pública, y estoy pensando, digo, ahora sí, nuevamente en ese escenario más macro político de funcionarios de escritorio tomando decisiones, hay cierto timing que tiene el trabajador social por estar todo el tiempo en esa proximidad, en ese contacto, pensando y atravesando problemáticas sociales complejas que van modificándose de manera continua, digo, no son estáticas las problemáticas. Todas esas herramientas también son potencia. Van a estar marcando estas 2 autoras. La territorialidad nos permite, van a decir, medir el impacto que puede llegar a tener una política pública. Ese lugar intermedio o de mediación puede ser asumido, van a decir, con compromiso, y van a estar ahí redefiniendo esta noción de compromiso, no solo el compromiso de estar ahí porque hay que estar, sino tornando visible lo invisible, que tiene que ver con el punto que viene, que es subvertir la subjetividad modelizante. Y ahí, digo, en estos 2 puntos, para que no se vuelvan locos, locas, van a estar tomando algunas nociones de 2 autores que laburan mucho la línea de subjetividad de Foucault, que son Rancière y Félix Guattari, que se ubican en esa línea de teorización, digo, están todo el tiempo laburando procesos de subjetivación. Lo que van a decir las autoras en este sentido, tomando a estos 2 autores que les mencionaba, es que existen
aquellos de quienes hay un logos. ¿Qué es logos? Palabra, digamos. Hay aquellos de quienes podemos decir o a quienes podemos nombrar de algún modo, pero también existen aquellos o aquellas de quienes no hay logo. O sea, a quienes no se nombra, a quienes quedan invisibilizados. Y en ese sentido, las autoras van a proponer hacer política, no como esta cuestión político-partidaria, sino en este sentido de hacer visible, hacer oíble otros discursos que son silenciados y que aparecen en esos territorios. En ese sentido van a estar diciendo y van a estar proponiendo este cambio como trabajadores, o sea, este desplazamiento de trabajadores de base, o sea, no solamente la implementación de política pública y de ser quienes, bueno, llevamos adelante la política en el territorio, sino trabajadores de trinchera teniendo en cuenta todos estos elementos. Y lo que van a decir en ese sentido es modificar la vida de ese otro, de esa otra, no es necesariamente hacer la revolución con mayúscula, y ese es el término que usan, sino en enfocarnos en aquellos movimientos subjetivos que permiten alterar las condiciones de vida de las personas. Y en ese sentido están proponiendo el hacer política. ¿Se ve? ¿Quedaron mudos, mudas? No. ¿Se ve, no se ve? En el campus sí, en el Meet. Profe, No es Legos, consulta. es Logos. Profe, no sé si me Sí, escucha. Ahí está, pensé que no te claro. escuchaba. Me quedó una duda, o sea, me costó entender el último punto que dice subvertir la subjetividad modelizante. Sería, o sea, por lo que estaba escuchando recién, no puedo leer el texto, entonces estoy tratando de entender ahora. Esto es que decía hacer política sobre los discursos de quienes no son, de quienes son escuchados, por así decirlo, más o menos por lo que entendí. Va a decir que como trabajadores sociales tenemos o podemos tener, y es lo que están proponiendo, un compromiso con la intervención que no pasa solamente por el compromiso ético de estar en tarea y demás, sino con hacer visible aquello que en principio no tenía razón de ser visto, con hacer oír, van a decir, un discurso donde solo había ruido, y esas son las imágenes que proponen, es decir, con hacer visible a los invisibilizados, alguna frase medio trillada que es darle voz a los que no tenían voz, digamos, pero no es el darles la voz eh, como algo, sino el hacer en la intervención cotidiana que esas personas que, por aquellos funcionarios que estaban pensando política pública desde un escritorio, que no está mal, no es una crítica, porque finalmente alguien tiene que pensar también la política pública, pero que tiene que ver con modificar esos lugares, digo, como correr de ese destino que estaba previsto para ese joven que estaba en la esquina consumiendo con amigos, como, bueno, también tenemos ese compromiso con, che, que esto sea un dato para alguien que después tenga que pensar una política pública de, che, no estamos llegando a esos pibes, o no estamos, qué sé yo, el potenciar trabajo, la cuento como experiencia, pero porque estoy también trabajando, digamos, en ese sentido, realizando informes sociales y uno hace llamadas para hacer los informes. Y está previsto un instrumento y hay cosas, digo, información para recuperar, para sistematizar, para transmitir en un informe y pasarlo. Y en general los perfiles de las personas a las que llamamos tiene que ver con lo que está pensado en la política. Claro. A veces nos Sí. encontramos con otras situaciones. Pasa en el envión, Abusos, por ejemplo, sí. Bueno. Me pasa en Todo el envión en el que eso trabajo, otro, claro. Sí, ayer sí entendí. Sí, el que que no por ahí está está pensada y que uno la... dice, sí, Sí, me por ahí decís. están
están armados los programas y están armadas las actividades y por ahí uno se encuentra con que no tienen internet, tienen un solo teléfono en la casa y es como que esas cosas que se van presentando están bien poder subirlas, digamos, y que se puedan expresar y que se tengan en cuenta para próximos proyectos también, como ir Por mechando eso, por que ahí, ahí, digamos, claro. con lo que van a decir es como, Ahora no sí se entendí. trata de hacer la revolución y entonces está No, no, todo no, mal y hay que qué sé yo, sino, bueno, en esos pequeños movimientos donde una acción concreta modifica algo a la otra persona, bueno, de eso se trata el claro, habitar y la potencia que tiene el trabajo en la trinchera, van a decir las autoras perfecto. diagonalmente. Y tengo un videíto y ahora que les puedo compartir por acá estoy como fascinada. Para ahí, ¿cómo era? Tenía que ir a compartir una pestaña, era, ¿no? Que les ponía. Y la pestaña. Ahí ven. Oyen, Sí, y ahí sí, se oye. Sí. y también. Sí, sí. Yo soy Serafina, la presidenta de la Villa 26, vengo de Santiago del Estero. Yo trabajé en Molinos Río de la Plata, trabajé en Terrabuzzi, trabajé en otra metalurgia y trabajé en la última, que es Lombardi, que trabajé 5 años acá y se trasladó a Drogué, así que ahí trabajé 32 años. Y yo lo recuerdo como era, había 5 familias, 5 casitas nada más, no había más, eran muy precarias, de cartón y madera, y puse tres grifos. Uno acá y 2 más allá, porque era esto nada más chiquito. Allá no había nada, hasta el 84 no se había formado nada allá, era todo pastizal y ombú que había y nada más. Por la luz, ya casi acompañando empecé por la luz. Y la luz, y bueno, y se cavaron desde la calle hasta acá, hasta enfrente, iban por bajo a la tierra los cables. Y se hizo ahí el pilar para la luz y después tuve que buscar una persona porque ellos no entraban para adentro, porque éramos poquitas casas, así que era para nosotros nada más. Ay, una alegría cuando te da la luz, decía, "Oh", pero parece que salió el sol y iluminó todo. Y el río era mucho petróleo, había mucha navegación de los barcos todo el día, toda la noche, porque las lanchas y todo eso llevaban todo el material para las fábricas metalúrgicas y cosas, así que pasaban con los remolques todo el día, la noche, pasaba y el río ya tenía muy mal olor, mucho petróleo, porque el sentido que vos tenías que aspirar todo lo que es riachuelo, los olores muy fuertes, no como ahora, que bueno, lo he limpiado un poco, antes era muy fuerte, antes había mucho, te voy a decir, desecho de las fábricas, porque antes había muchas fábricas, todo el desecho iba al riachuelo, se desbordaba el río y entraba para las casas, y más o menos medio metro, un poco más subía, porque se inundaba todo. Se inundaba toda la parte barraca, la boca, y había que andar con las cosas. Esta parte era un poquito más alta, pero lo que era de ahí para allá, a mí me llevaba el agua quizás hasta por acá. Le puse Los Ángeles porque mi papá era ángel. Teníamos la propiedad donde vivíamos, se llamaba Los Ángeles. Yo soy Ángela, mi hermana es Ángela, y un hermanastro que tenía se llamaba Ángel. Y creo que era el 96, no me acuerdo bien exacto. Entonces me dijo, bueno, vino ella, directora de Jorgelina se llamaba, y me miró todo, me dice, bueno, mira, yo te voy a mandar, me dice, dale en cualquier lado, me dice, la merienda o algo a los chicos, te voy a mandar para que hagas cocines, me dice, me mandaba todo seco.
y no me acuerdo que me mandaba cebolla, eso, pero no me mandaba carne, no me mandaba pan, no me mandaba nada, era como para empezar, pero sin nada. Entonces yo un guiso podía hacer comprando una bandejita de carne, que se como eran poquitos recién, nos empezó con como es Luzuriaga y trasladamos 108 familias, es todo departamento muy lindo. Por lo menos la gente va a un lugar digno y cerca de todo. Y la verdad que era lo mejor porque acá vos viví uno toda la vida, los colegios, ir al centro, los hospitales, la salita y mil de cosas, ¿viste? Que vos ya te acostumbras a un lugar y conoces todo, entonces vos querés el lugar donde siempre estuviste casi. No sé, la verdad que, por supuesto, no es otra vida. Es un cambio total porque yo nunca viví en departamento, yo me crié en el campo, Santiago del Estero. Y vine acá y no te voy a decir es igual que el campo, pero es distinto, es una casa, ¿viste? Donde vos te podés mover, podés sentarte bajo una planta. Allá ya es distinto, allá tenés que entrar con la llave, meter la llave adentro, salir con la llave, es tu espacio y nada más, ¿viste? Tiene que uno acostumbrarse. Me mató que dijo presidenta, o sea, tenemos un presidente y después tenemos a Ángela, que es la presidenta del barrio 26, la República Pero yo cuando lo Separatista. vi me hacía acordar también mucho, digo, al texto de la semana pasada, y obviamente resignifica lo que estuvimos viendo recién. Por un lado, esto de, obviamente no es trabajadora social, pero me parece que sí da cuenta un montón de intervenciones y intervenciones pensadas también en lo que es políticas habitacionales. Y cuenta cuando eran pocos vecinos y que decía de las empresas, ellos no entraban, digamos, el textual es, ellos no entraban adentro. Y ahí a veces digo, pensando como políticas muy ambiciosas o como muy desconectadas de, che, por ahí la luz, que es lo que finalmente estaba hablando, les cambiaba la vida, que sí, sí es algo demasiado elemental. Ahora, cuando quienes toman decisiones y cuando están mirando, están muy alejados de las condiciones bajo las cuales vive la población con la que están no trabajando de manera directa, pero la que están pensando, me parece que también se pierden digamos, se deja de dimensionar cuáles son, en este caso, necesidades ultra hiper básicas, pero que aparecía acá en el relato de Seferina. Y después aparecía esta Jorgelina, que no sé qué cargo tendrá y demás, en esta cosa de cuando arman el comedor les mandaba los alimentos secos y decís, che, todo bien, pero para comer, para meterle algo de carne al guiso, lo tenía que comprar esta mujer que además era la que se encargaba de armar esa comida y prestar el lugar y toda la cuestión. Otra vez, cómo esa desconexión entre lo que ocurre en el territorio y lo que ocurre en estos lugares, como lo que les digo hoy, como detrás del escritorio, me parece que cuando hay mucha desconexión, también la política pública tiende a hacer agua, tiende a fallar, digamos, como quedan tan desconectados y dónde, recuperando este valor que traían las autoras del texto de hoy, qué potencial enorme hay cuando en calidad de mediadores logramos unir estos dos puentes o estas dos realidades, digo, y ahí hacer de puente entre, che, si vos mandás solo alimentos secos, hay un montón de cosas que no vamos a estar garantizando e incluso por ahí estamos al revés, pretendiendo que ocurran cosas, como decían, bueno, sí, que se conecten, che, no hay ni luz, o sea, ¿de qué me estás hablando? Eh, y después me volvió a aparecer Aldo Amejeiras cuando decía, soy de Santiago del Estero y me costó mucho acostumbrarme a esto del departamento porque venía de un lugar con campo y como también cuando se dejan de lado las costumbres, la idiosincrasia, estos saberes, digo, populares que tienen que ver con la cultura, como también ahí la política pública y pensándola como política pública en relación
al hábitat y a la vivienda. Y acá sí, concretamente, desde Avellaneda, muchas veces en este caso Seferina hablaba de Acumar y de la relocalización de familias en lo que es Cuenca, Matanza, Riachuelo. Pero en Avellaneda, que ha habido en materia de política habitacional, traslado poblacional de personas que por ahí estaban en distintos asentamientos y entonces se pensaron y se construyeron y se llevó adelante, digo, política pública de vivienda, muchas veces la gente era adjudicataria de una propiedad, pero volvían al lugar del que se habían ido porque hay algo de este, digamos, de ese macromundo de quien piensa la política pública que no está teniendo en cuenta un montón de dimensiones. Y después decís, pero la gente no agradece o no tienen, digamos, como no valoran una vivienda, que para uno, digo, clase media, la vivienda es como muy difícil de decir, pero si la política pública no está teniendo en cuenta, por ejemplo, que necesitan un lugar para poner el carro, porque después finalmente, digo, como ingreso, cartonean y entonces hay que pensar un lugar, o no cuidan la fachada, pero... Aparte, sus raíces, o sea, es su lugar de pertenencia, o sea, lo sacás y lo metés en otro contexto donde tenía ubicado, no sé, un colegio, o esto de estar en capital y tenés acceso a otras cosas. Y donde también uno va armando todos los lazos sociales que lo vinculan con la vecina que le puede buscar a los pibes en la escuela por mientras está haciendo, no sé, cuidando una familia, digamos, o haciendo tareas de limpieza en otro lugar, digamos. Esas cosas que, otra vez, la política pública pensada, digamos, en esta entelequia medio abstracta, pensando un problema genuinamente y con buena intención, desconoce un montón de cosas de la cotidiana, de las estrategias de supervivencia muchas veces que ocurren y que no solo hay que evitar que se nieguen, sino que hay que darle lugar para que esa política pública finalmente pueda ser aparte aún más exitosa. ¿Se ve? Pero, profe, siendo... Perdón. Sí, Marcelo. El Estado no usar, o sea, esas organizaciones, o sea, lo que tiene que hacer el Estado, mandarlo a las organizaciones y ayudarlos para que la política sea mucho más efectiva y no darle la cebolla nada más. O sea, en algo que el Estado se tiene que ocupar y una persona o una organización lo hace, bueno, dale todas las herramientas para que sea el brazo ejecutor y dale una mano. Debería. Sí, pero no es que a veces las políticas públicas, no quiero decir todas, pero la mayoría no es que siempre sabe, o sea, el político que no las hace con un rédito político, por eso pasa esto de que se produce, hay que entregar casas, estamos en un año electoral, bueno, terminamos el barrio y acomodamos a la gente. Y me parece que esto que vos decías no se piensa en el sentido de pertenencia, el que hablaba Adriana, no, y después se los termina, y digo tirando porque es lo que pasa, yo lo he visto, los terminan sacando de un lugar y los terminan tirando en otro, donde sí, está bien, te dan una casa, perfecto, pero estás a 25 cuadras del colectivo más cercano, donde los servicios básicos no te entran, no es mucho lío para que te entren, pero sí te meten DirecTV, te meten Cablevisión, te meten todo, pero no te pasa el basurero porque no está organizado, no te entra una ambulancia porque tampoco está organizado. Yo he visto gente juntar plata entre ellos, hacer rifas o kermeses, pero bueno, se me acaban de caer un par de sotas, para hacer veredas y todo. Entonces es como que después la organización del barrio en sí, el Estado va, o el gobierno provincial o municipal va, te da la casa, te lleva ahí, te localiza, no te pone una escuela cerca, no te pone un colectivo cerca, no te organiza la recolección y después todo eso lo termina amando el barrio. Entonces es como que es una política social a medias o para el momento. No sé, es lo que yo veo, lo que yo pienso. Sí, quiero creer que no todas las políticas públicas tienen que ver con... No, por eso dije que no es todas. cierto que los años impares en Argentina tienden a alentar, ¿no? Como la proliferación de políticas. Sí, la política de vivienda en general y aparte en municipios suele estar como muy de la mano con procesos seleccionarios, sería ridículo negarlo, pero más allá de eso, digo, no es, digamos, en principio el acceso a la vivienda es un derecho que por lo menos sostiene la Constitución.
después no se da, obviamente, en la vida real. El tema es que cuando se piensan políticas públicas vinculadas a la realización de viviendas y al otorgamiento de viviendas para sectores populares, esa entrega de viviendas que uno, también pensando, porque también milito y entonces decís, che, esto, a ver, es para mí, si tengo que pensar en términos de gestión desde un municipio, es decir, bueno, tenés garantizado una familia que te va a votar forever, porque le diste la casa. No siempre ocurre, porque la política pública de vivienda suele no atender a la singularidad, suele no atender, me pasó en Maciel que le otorgaban una vivienda social de 2 pisos, o sea, donde estaban en la planta baja, la cocina, el baño y en la parte de arriba las habitaciones, a una mujer que como había tenido diabetes le amputaron las 2 piernas. Y yo cuando le entregaron la casa, que me dijeron, mirá la casa que le dieron a Dulce, yo, es nefasto, porque ahí no es que no fue un trabajador social, porque hay que tener ahí en esto, digamos, un saber demasiado experto para ver que esta persona no va a poder acceder jamás a la habitación. Basta con que vaya cualquier empleado municipal, cualquier empleado público a ver, a conocer a la familia, a ese nombre, apellido que están poniendo en una grilla para ser adjudicatarias de esa vivienda. Y entonces, por eso digo, pensando en, si esta familia no nos va a votar nunca más porque le está faltando el respeto. Entonces, pues incluso pensándolo en esos términos, que no los niego porque también son parte del hacer política en el otro sentido que tiene, digamos, en la otra acepción que tiene el término, ni siquiera en esos términos terminás consiguiendo lo que eventualmente querías si era año eleccionario, con lo cual, digo, basta, que no es sencillo, porque obviamente de hecho no ocurre, con empezar a aprovechar esas mediaciones, y ahí sí, digo, pensando en clave de intervención y pensándonos como trabajadoras o trabajadores sociales, hay mucha potencia que después hay que ver qué lugar tenemos, ¿no? Como qué recepción tiene esto que uno puede ver, que puede dilucidar. A veces tiene, a veces no tiene, y me ha pasado, no sé, el año pasado en algún momento duré un mes en el Ministerio de Desarrollo de Provincia, pandemia. Duré hasta la toma de Guernica. Toma de Guernica, bueno, me llaman, qué sé yo, como muy... Me van a disculpar si hay gente de la Cámpora en el grupo, pero ahí sí, muy desvinculados de lo que ocurría en el trasfondo de la toma. Y yo, digamos, mi primera reacción fue como, ya hay que hablar con los movimientos sociales, porque una toma no ocurre espontáneamente, no van 1000 familias a un predio en Guernica con cartones, lonas o lo que fuera, decir, como no tengo vivienda, hoy vengo acá y espontáneamente se encuentra en ese lugar, sino que quien tiene un gramo de algún tipo de experiencia en territorio sabe que esas cosas en general están medianamente planificadas, digo, se conserva, digamos, hay un día, hay un momento en el que vamos a presionar el tema de vivienda. Bueno, respuesta de la Cámpora en ese momento, Ministerio de Desarrollo, fue: nosotros no hablamos con los movimientos sociales. Con lo cual, yo ahí sí, honestamente, mi respuesta fue presentar mi renuncia, pero porque después no voy a ir o sea, ahí sí me niego a ir a poner el cuerpo al malestar de 1000 familias que con niños, en condiciones absolutamente precarias, era invierno, desastre la toma, pero un desastre también la mirada que había desde el Ministerio de Desarrollo de la provincia en relación a las personas que estaban siendo parte del proceso de toma. Entonces digo, a veces es extremadamente nula la posibilidad de sugerir y de hacer nada, y en esos casos, bueno, hay que ver como los márgenes que tenemos de acción también, digo, porque finalmente somos trabajadores y necesitamos el sueldo y no vivimos del amor, ni de la caridad, ni de qué sé yo, digamos, como somos trabajadores, pero también ahí están los márgenes que cada uno puede tener para decir como yo a esto no le voy a poner el cuerpo, sin llegar a ese extremo. Nada, hay otras posibilidades de algún tipo de diálogo. A veces tenemos que poner piloto automático, hacer lo que se nos solicita, y después no quita que en algún momento no haya un momento para
evaluar, o esto que decían las autoras, llevar la voz de quienes no tienen voz, o llevar algo, digo, de hacer visible a aquellos que ni siquiera aparecían contemplados en esta política pública o en este proceso de intervención. Entonces, digo, tiendo a creer que existen esos márgenes. No es una mesa en la que nos sentemos todas las semanas a, bueno, che, la política ahora debería y el potenciar tiene que ir, pues, pero podemos en la medida en que no molesta a la política pública o a estos funcionarios de escritorio, el dar lugar, que en general es lo que termina ocurriendo en las intervenciones en territorio, a responder a lo que se nos solicita desde la institución que nos contrata, pero después también atender si había una situación de violencia de género o atender una situación que, de todas esas cosas que quedan, como decía, quién era recién Milagros, que hablaba de que trabaja en envión, todo eso otro que aparece por fuera de la política y que a veces, digo, en el territorio podemos ir dándole otro lugar, otra mirada a la integralidad de la persona con la que trabajamos, ¿no? ¿Se ve? Están callados ellos. No, yo estaba escuchando atentamente, incluso lo de Guernica, que yo lo seguí de cerca también y quedó tal cual como vos lo decís, traducido incluso en las figuras políticas. Las declaraciones fueron tremendas, el manejo fue tremendo. Ni siquiera me hubiese imaginado que estabas ahí, y que bueno, que fue No, no estuve. No, digo que estabas en el ministerio y que fue la decisión de tu renuncia, porque bueno, no era Sí. para... No, porque aparte, honestamente digo, sí, perdón. No, digo, yo sin trabajar en una institución, pero desde muy chica estar en la militancia y con los pies adentro del territorio, sin ser, o sea, una profesional contratada, se juega más o menos desde las organizaciones en los mismos términos, ¿no? Siempre estás con esa mirada política desde lo que te mandan a hacer, y después que a veces tenés que hacer lo que no estás convencido. Bueno, esto que vos decías, un poco mirar el territorio y ver qué se puede agarrar para mejorar, pero es la parte, creo, más compleja de la profesión, esto de poder mediar entre el proyecto político, porque incluso la política pública es un proyecto político, y el territorio y la gente que vive, que sufre, que yuga todos los días una realidad que no está traducida nunca completamente en la política pública, y que es muy cruel cuando uno la ve y tiene que tratar de hacer malabares para adaptar esa política pública que de antemano uno sabe que no está adaptada. Yo cuando se lanzó el Potenciar Trabaja, que primero era para género, era para mujeres, para que pudieran sustentarse, para irse de su casa si vivían situaciones de violencia, también estuve con las trabajadoras sociales de la CTA y estuvimos caminando el barrio, y también era incompatible el programa cuando se hacían los informes sociales, y bueno, yo desde que estoy en el territorio siempre es incompatible la política pública por el tema de la accesibilidad también, ¿no? La política pública a veces está con todos sus baches, con todos sus agujeros, y encima el problema también de la accesibilidad. Es todo muy complejo y a veces muy triste. Sí, pero ahí digo, como recuperando en esto que traes, es cierto que solemos tener márgenes más artesanales, si se quiere, por llamarlo de algún modo, para hacer. Digo, a veces terminamos armando que, bueno, si esta mujer que está atravesando una situación de violencia de género y tenemos que, en principio, por lo menos garantizar determinados ingresos para que esa dependencia económica no sea el motivo por el cual necesite quedar ahí, y metemos, si tiene 2 hijos de 12 a 21 años en el envión, y entonces sabemos que ahí le ingresa esto, y después lo que armamos es, si no puede potenciar porque está cobrando otra cosa que es incompatible, podemos ir buscando como esos otros nexos, o metiendo a la hija que es mayor, pero que ya no vive con ellos. Entonces, son esos pequeños lugares que uno dice, no es la revolución con mayúscula al que refieren las autoras, pero son esos cambios que impactan en la vida cotidiana, digo, recuperando ya, digo, categorías de hace más tiempo que hemos visto en este cuatrimestre, que impactan en esa vida cotidiana de esas personas de carne y hueso,
que no son solamente un número, que no solamente son estadísticas y que no solamente son perfiles para una política pública. Y sí, tal cual, incluso uno ve a veces trabajadores y trabajadoras sociales muy piolas, muy rápidos, muy inteligentes, que pueden estar un paso más adelante en algunas cuestiones y hacen maravillas desde lo que tienen a su alcance. Y un poco el meterme en la carrera a mí, después de muchos años en esto, fue buscar también un poco de metodología y buscar un título que me acredite por ahí al tener que manejarme en situaciones muy injustas. Bueno, a eso refieren las autoras básicamente con el habitar la trinchera, a esa manera también del hacer. Bien, igual la invitación es que lean el texto, la verdad que es un texto que no tiene demasiada complejidad en relación a términos filosóficos y que qué sé yo, sino que es bastante palpable. Así que esperen que dejo de grabar.